La vida de Nabucodonosor, el rey que fue humillado por Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, es uno de los personajes más impresionantes que aparecen en las Sagradas Escrituras. Su vida es un testimonio de cómo el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, de cómo Él entrega poder a quien quiere, pero también de cómo abate al orgulloso para mostrar que solo su nombre es digno de gloria. La historia de Nabucodonosor, contada en el libro de Daniel y complementada por otros pasajes bíblicos, nos habla de su ascenso, de sus conquistas, de su grandeza como constructor, pero sobre todo de su soberbia, su humillación y su restauración final. Para comprender a Nabucodonosor, debemos recordar el contexto de su tiempo. Babilonia, su imperio, no era una ciudad cualquiera. Situada a orillas del río Éufrates, estaba rodeada de murallas tan altas y tan anchas que, según los registros antiguos, en su cima podían correr 2 carros de caballos lado a lado. Era una ciudad fortificada, con puertas de bronce, con torres de vigilancia, con un sistema de defensa que parecía impenetrable. Los jardines colgantes, que la tradición asocia a Nabucodonosor, eran considerados una de las maravillas del mundo antiguo, ante terrazas verdes elevadas en medio del desierto, con árboles, flores y fuentes de agua que parecían tocar el cielo. Babilonia era símbolo de esplendor, de riqueza y de orgullo humano. Nabucodonosor heredó el trono de su padre Nabopolassar y rápidamente se consolidó como uno de los reyes más poderosos que haya existido. Sus ejércitos avanzaban con determinación, derrotando naciones y sometiendo pueblos. Entre sus campañas más notables estuvo la conquista de Judá. Allí, en Jerusalén, se enfrentó al pueblo de Dios, y como dice el libro de Daniel, fue el Señor quien entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios a Nabucodonosor, los llevó a Babilonia y los colocó en la casa de su Dios. Entre los cautivos se encontraban jóvenes escogidos de los príncipes de Judá en Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes serían testigos de la grandeza y también de la humillación de aquel rey. En sus primeros años, Nabucodonosor demostró un carácter fuerte y decidido. Era un hombre que confiaba en su inteligencia militar, en su capacidad de organización y en el poder de su imperio. No dudaba en levantar monumentos, en emprender grandes proyectos, en demostrar que Babilonia era la obra de sus manos. Pero detrás de todo, aunque él no lo reconocía, estaba la mano invisible de Dios, que lo había levantado como instrumento de juicio y de dominio sobre las naciones. Un día, el rey tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Ninguno de sus sabios, magos ni astrólogos pudo revelarle lo que había visto. Lleno de ira, ordenó que todos fueran ejecutados. Pero Daniel, un joven hebreo lleno del Espíritu de Dios, pidió tiempo y buscó al Señor en oración. Dios le reveló el misterio en visión nocturna, y Daniel fue llevado ante Nabucodonosor. El sueño consistía en una gran estatua, imponente, con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro y barro. Una piedra cortada, no con mano humana, golpeaba los pies de la estatua, la desmenuzaba, y la piedra crecía hasta convertirse en un monte que llenaba toda la tierra. Daniel explicó que la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y a su reino. Dios le había dado aquel poder, aquella gloria y aquella fuerza. Después de él vendrían otros reinos, de plata, de bronce, de hierro, cada uno inferior en esplendor pero fuerte en su tiempo. Al final, el reino del Dios del cielo se levantaría, un reino que nunca sería destruido, que desmenuzaría todos los reinos de los hombres y que permanecería para siempre. Nabucodonosor quedó maravillado, reconoció que el Dios de Daniel era Dios de dioses y Señor de los reyes. Se postró ante Daniel, le otorgó honores y declaró que no había otro Dios que revelara misterios como el Dios de Daniel. Sin embargo, aunque sus labios reconocieron al Altísimo, su corazón aún estaba lleno de orgullo. Con el tiempo, levantó una estatua de oro, gigantesca, en la llanura de Duranor, de no que al sonar de la música, todas las naciones se postraran y adoraran aquella imagen. Los 3 jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, se negaron. El rey, lleno de furia, los amenazó con arrojarlos al horno de fuego ardiendo, pero ellos respondieron con fe: a nuestro Dios puede librarnos del horno YC, no lo hagáis, igual no adoraremos tu estatua. Nabucodonosor mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y los jóvenes fueron arrojados allí. Pero en medio del fuego apareció un cuarto personaje, semejante al Hijo de Dios,
A los 3 salieron ilesos, sin siquiera olor de humo en sus ropas. El rey quedó atónito y declaró que nadie podía hablar contra el Dios de aquellos siervos. Pese a todas estas señales, Nabucodonosor seguía confiando en su propia grandeza. Entonces vino un segundo sueño. Vio un árbol inmenso que llegaba hasta el cielo, con ramas que se extendían y daban refugio a las bestias del campo y a las aves del cielo. Pero un vigilante descendió del cielo y ordenó que lo cortaran, dejando solo el tronco y las raíces atadas con cadenas de hierro y bronce. Daniel, turbado, explicó: el árbol eres tú, oh rey. Serás cortado de tu gloria, serás apartado de los hombres y vivirás con las bestias. Comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán hasta que reconozcas que Él, Altísimo, gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien Él quiere. Daniel lo exhortó a arrepentirse, a practicar la justicia y la misericordia, para que quizás se prolongara su paz. Pero Nabucodonosor no cambió. 12 meses después, mientras caminaba en la azotea de su palacio y contemplaba Babilonia, dijo con arrogancia: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Apenas pronunció estas palabras, una voz del cielo retumbó: el reino se ha apartado de ti, oh Nabucodonosor. Serás echado de entre los hombres, y tu morada será con las bestias. En ese instante se cumplió la palabra. Nabucodonosor perdió la razón humana. Su mente se oscureció, su entendimiento se nubló, y comenzó a comportarse como un animal. Lo expulsaron del palacio, lo alejaron de la sociedad. Vivía en los campos, bajo el rocío de la noche. Sus cabellos crecieron como plumas de águila, sus uñas como garras de ave. Comía hierba como los bueyes, arrastrándose por la tierra, sin honra, sin dignidad, sin conciencia de quién había sido. Imagina al que fue el rey más poderoso de la tierra, convertido en bestia. Sus manos, que antes escribían decretos, ahora arrancaban hierba. Sus labios, que antes daban órdenes a ejércitos, ahora gruñían sin sentido. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora vagaban perdidos como los de un animal salvaje. Día tras día, mes tras mes, así vivió Nabucodonosor. Su cuerpo se endureció con el sol y la lluvia. Su aspecto se volvió grotesco, su olor el de un ser sin cuidado. Su honor desapareció. 7 tiempos pasaron sobre él, un período completo de humillación, en el que Dios mostró que el hombre más fuerte no es nada si no reconoce al Creador. Nadie podía devolverle la razón, nadie podía restaurar su gloria, excepto el Dios del cielo. Finalmente, al cabo de aquellos días, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo. En ese gesto de rendición, su entendimiento le fue devuelto. Volvió la razón, volvió la memoria, volvió la conciencia. Y lo primero que hizo no fue jactarse ni pedir venganza, sino alabar al Altísimo. Reconoció que Él vive para siempre, que su reino es eterno, que su dominio es de generación en generación. Fue restaurado a su trono, su gloria le fue devuelta, y aún mayor majestad le fue añadida. Pero lo más importante no fue la recuperación de su reino, sino la transformación de su corazón. Nabucodonosor concluyó con estas palabras: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Su vida quedó como testimonio para todas las generaciones. El hombre que conquistó naciones, que levantó murallas y palacios, que fue llamado cabeza de oro en la profecía, tuvo que vivir como bestia para aprender que Dios es el soberano. La historia de Nabucodonosor enseña que la soberbia precede a la caída y que la humildad ante Dios es el único camino hacia la verdadera grandeza.